agradecemos nos visite esta mañana en nuestro Foro Alfa, la nueva casa de la televisión salvadoreña, que es su casa y es la casa de todos los salvadoreños. Vicepresidenta, un gusto saludarla. Muchísimas gracias, siempre es un gusto, Marisol, poder estar acá acompañándoles y sobre todo poder conocer estas nuevas instalaciones. De verdad que felicidades, no solamente están bellísimas, sino que además creo que la televisión nacional, que siempre conocimos como Televisión Nacional y Educativa, Cultural y Educativa, se merece estas nuevas instalaciones. Muchas gracias, así es, merecidas. Yo coincido con su pensamiento, podemos ser ese canal tan importante de comunicación como radio, como televisión, para la población salvadoreña, y de hecho lo vimos durante la pandemia, durante los anuncios de medidas económicas del presidente, cómo es importante que esta voz llegue sin filtros y sin edición, desde el presidente, desde las diferentes instituciones, hacia la población. No, y sobre todo es el canal en el que tenemos la oportunidad también las salvadoreñas y salvadoreños de poder disfrutar de toda una programación cultural, educativa, bueno, todas las clases que se dan acá en el Canal 10, pues no sería posible si tuviésemos que pagar para hacerlo en otros espacios, y también el poder disfrutar de conciertos, presentaciones de danza, o cualquier otro tipo de material cultural y educativo. Entonces creo que realmente todo país merece y necesita una televisión nacional que llegue bajo cualquier señal, sea análoga o digital, a cualquier lugar del país para poder tener a la población comunicada. Gracias, vicepresidenta. Créame que es un orgullo. No puede faltar la casa de Lula, que es para los reyes del hogar. Así es, y la verdad con una gran calidad. Es un programa que yo sé que la primera dama le tiene especial cariño, pero también yo creo que todos los salvadoreños le tenemos un especial cariño a la casa de Lula. Lulita es además, y todos sus amigos, ¿verdad? Son además grandes embajadores del Salvador para el mundo. Entonces, en verdad, felicidades. Así es, necesitamos más de ese contenido. Vicepresidenta, a mí me asombra uno de los datos de esta encuesta, y es que los salvadoreños dicen que están de acuerdo en que existan medidas más rígidas hacia los criminales, a los pandilleros, cuando hay un sector pequeño, pero hay un sector que dice se les están violando los derechos al detenerlos. Pero la mayoría de la población está diciendo queremos medidas más rígidas. Luis Howe, de Sid Gallup, decía, es que El Salvador llegó a un hastío después de tantas décadas y de tantos miles y miles de fallecidos. ¿Qué lectura le deja a usted esta respuesta de la población salvadoreña? Obviamente a mí, como parte de la Asamblea Legislativa, quienes somos al final los que ratificamos realmente el régimen de excepción, o sea, es el Consejo de Ministros. El presidente reúne a su Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros hace la solicitud a la Asamblea, pero se aprueba, digamos, hay como una aprobación previa del Consejo de Ministros y ya luego pasa y nosotros ratificamos este régimen, y lo hemos venido ratificando ya durante cinco meses más. Muy probablemente las condiciones continúen, porque aunque hemos llegado a este punto de estabilidad, tenemos que reforzar esa estabilidad para que se quede ahí y que no regresemos al punto cero en el que nos encontrábamos cuando inició el 27 de marzo todo el régimen. Mi lectura en cuanto a la aprobación de la población salvadoreña es que la medida es legítima. No solamente es legal, sino que tiene una legitimidad que viene del pueblo salvadoreño. Y debo decir, no de algunas organizaciones, no de algunos sectores que, como usted bien lo decía, son pequeños, pero tienen o han estado acostumbrados a tener siempre un micrófono alto, en donde siempre son ellos los que decían, esto está bien, esto está mal, esto está acá. Yo, por ejemplo, lamento de verdad muchísimo las declaraciones del rector de la UCA, por ejemplo. La universidad siempre fue un bastión de conocimiento, creo yo, para El Salvador. Se sufrió dentro de la universidad incluso la masacre de los jesuitas. Fueron de verdad que actores claves en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la democracia en El Salvador. Y ahora los vemos completamente cambiados, con otro discurso. Creo también que tiene que ver con que ellos, pues,
el señor es extranjero y también es cierto que no, él viene acá de paso, él va a estar acá mediante dure su misión como rector, pero él luego se puede regresar a su casa en donde vive muy tranquilo, y la verdad es que no es la misma oportunidad para las y los salvadoreños, que lo que queremos es vivir y desarrollarnos en El Salvador y poder tener una vida tranquila acá en El Salvador. Entonces, lamento mucho que hayan sectores que todavía no entiendan y no quieren entender, porque no se trata de transparencia, no se trata de cifras, no se trata, o sea, cada noche, el presidente de la República está reportándole a los salvadoreños si ha habido un homicidio, si no ha habido un homicidio, cuáles fueron las capturas importantes de este día, etcétera. O sea, cada día hay una comunicación constante con el pueblo salvadoreño, sea del mismo presidente, sea de presidencia, sea del gabinete de seguridad. O sea, yo creo que todos estamos minuto a minuto, sabemos cuáles son las noticias de El Salvador, cómo van las cifras, etcétera. Y la verdad es que no es un tema de transparencia, porque es un tema más de ellos no quieren realmente los datos, ellos no quieren saber, ellos lo que esperaban era que se les pidiera permiso a ellos antes de tomar decisiones, y la verdad es que pedirles permiso a ellos es lo que nos ha tenido acá 30 años sumidos en un problema. Con miles de fallecidos. Miles, más de hay cálculos entre 120 y 125 mil fallecidos, pasando desde 1993 hasta ahora. Y ojo, ya no estábamos en periodo de guerra civil, sino que en este periodo de paz, y todo eso está relacionado directamente con las pandillas. Entonces, ayer nada más celebrábamos 100 días con 0 homicidios desde el régimen, 2022. Solo en régimen son más de 90 días, y esto vale la pena también poder reconocerlo, porque al final la violencia social en El Salvador está ligado a las pandillas. Los homicidios diarios están ligados a las pandillas, y asimismo hemos visto reducción de más de un 33% de feminicidios que también estaban ligados a las pandillas. Entonces, las extorsiones, narcotráfico, el famoso narcomenudeo, ¿no? que hay sobre todo en las ciudades, además de los golpes súper importantes al narcotráfico en las costas salvadoreñas, que son millones y millones y millones de dólares en droga que se han decomisado, y hace poco se destruyeron una parte también. Entonces, El Salvador está claro de que para poder prosperar necesitábamos primero tener este tipo de acciones. Y yo llamo mucho la atención también en el sentido que el régimen de excepción no es algo que nos inventamos nosotros, es algo que está dentro de la Constitución, es un mecanismo dentro de la Constitución de 1983. La Constitución del 83 no es una Constitución que hicimos nosotros, yo ni había nacido en 1983. Entonces, y simplemente los diputados y diputadas de ese momento, el gobierno en general, incluso de la gestión anterior, nunca quisieron ponerse de acuerdo para eso. Nunca quisieron ponerse de acuerdo para usar un mecanismo constitucional y legal y poder al menos intentar frenar y manejar este problema. Nunca quisieron. Entonces, pero sí se pusieron de acuerdo para superar vetos presidenciales, sí se pusieron de acuerdo para corrupción, sí se pusieron de acuerdo para manosear el presupuesto de la República cada año. O sea, no era que, porque ahora dicen, sí, nosotros nunca tuvimos una bancada tan grande. Pero podían ponerse de acuerdo para otras cosas. Llegaron a acuerdos con tema de manejos de fondos para ONGs. Por supuesto, sí, el tema de las colas del presupuesto, eso es absurdo. En el presupuesto de El Salvador no sobra dinero. Yo no sé si hay un país en donde realmente puedan decir, aquí no sobraron tantos millones de dólares. No, o sea, uno lo pone en las partidas necesarias, pero a uno no le sobra dinero. Entonces, porque eso también implica un mal manejo del presupuesto, no tú puedes sobrar. O sea, tenés que invertirlo como va, o sea, sea gasto público, sea inversión, o sea, no sobra el dinero, y menos en El Salvador, realmente. Entonces, un poco hay que ir descubriendo esas mentiras que se nos han querido contar. Para el tiempo de pandemia, yo creo que ahí es cuando más El Salvador pudo darse cuenta de lo activada que podía ser la Asamblea Legislativa y de los acuerdos que podían tomar, sea para shows tan absurdos como interpelar ministros,
en la Asamblea Legislativa, para sugerir destituciones, etcétera. O sea, era una criminalización de los funcionarios en ese momento, según les fuera conviniendo o no, también de cara a unas elecciones que estaban cercanas. La muestra fue tomada de todo el país, de las diferentes zonas de nuestro país, lo decía Luis Roberto Jau de Sid Gallup. Quienes más respondieron a esta encuesta fueron las mujeres, que para mí es sumamente importante destacarlo, mencionarlo, porque en nuestro país una gran cantidad de mujeres es la jefa de hogar, es el padre y la madre, es quien lleva todo el papel de responsabilidad, de protección de toda la familia. Y el 95% aplaudió las medidas. Solo un 2% no estuvo de acuerdo, y decía el presidente a través de un tuit, pero ni siquiera los familiares que tienen a alguien cercano, un pandillero detenido, o que conocen a alguien que han detenido, ni siquiera ese porcentaje de población ha estado en contra. No. En una plenaria recientemente habían hecho una campaña algunas diputadas y diputados en donde salían tristes con una foto de una persona desaparecida. Y entonces el presidente de la Asamblea, el diputado Castro, en un momento dijo, bueno, y esta campañita fresa, ¿no? Entonces, la verdad es que jugar con el dolor de la gente es lamentable, sobre todo para un funcionario público, porque la verdad es que nosotros estamos, creo yo, todavía más obligados a mostrar respeto a la población. Totalmente. No solo por el lugar que ocupamos y por el micrófono que podemos tener, sino también porque somos funcionarios de elección popular. Entonces, en verdad, creo que el respeto que se demuestra, el respeto no se dice, ¿no? Uno no dice yo te respeto, o sea, uno tiene que demostrar que uno respeta a las personas, porque los hechos hablan más que 1000 palabras. En este caso, yo digo, todos, las mamás, las abuelitas, la familia, o sea, estas personas que vemos en pantalla ahorita, por ejemplo, tienen familia, tienen una mamá, tienen alguien que le quiera, tienen una novia, tienen alguien que ve más allá en ellos, y hasta el más malo de los malos tiene una persona que le quiere y quiere a una persona. En algún momento en comunidades, por ejemplo, o en proyectos que nosotros hemos dirigido, sea desde el Ministerio de Cultura, sea desde la alcaldía, o sea, en algún momento te encontrás con los papás de los niños que van a la orquesta o que están en el ballet o que están en cualquier casa de la cultura y te dicen, mire, o el papá de él es pandillero, pero la verdad es que yo no quiero que mi hijo sea pandillero, y la verdad es que su hijo tiene todo el derecho de no ser pandillero, de que su única oportunidad no sea ser pandillero. Y entonces, cada vez que nosotros podíamos hablar con la gente y que nos podía decir una madre, mire, yo no quiero, o tal vez mi nieto ya no lo puedo salvar, pero con este chiquito que tengo sí quiero tratar de que mejor que aprenda a tocar un instrumento, o que aprenda a pintar, o que vaya a la escuela. Entonces, esas son las cosas que hacen que uno diga, definitivamente el trabajo va en capas, ¿no? No solamente puedes enfocarte solamente en el régimen de excepción y en las capturas y tal. Con esta generación que ya está dentro de los penales y que falta todavía, muy probablemente poco sea lo que podemos hacer, y sí hay que trabajar en la reinserción, pero poco va a ser lo que vamos a lograr de cambio. Sin embargo, El Salvador es un país bendecido que tiene una gran población joven, por la que sí puedes invertir en este momento desde ya, no en 5 años, como decía el presidente. O sea, no es como que vamos a empezar en 5 años, no, o sea, ya. Entonces, desde ya, para que en 5 años, en 10 años, estos jóvenes puedan estar trabajando o estar estudiando o estarse desempeñando como emprendedores en lo que ellos quieren. Y voy a recordar, para ir a la pausa, las palabras de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, cuando dice, no vamos a perder una generación más. Así es. Hemos perdido demasiadas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Pero ahora tenemos un presente y un futuro por el cual apostar, transformar, y por el cual tener apuestas como esta. La última reforma educativa fue en 1995.
y estamos a 2022 y esa reforma educativa, al contrario, yo creo que ya lo pueden evaluar, ya es evaluable los resultados de esa reforma educativa. Fue cuando se quitaron todos los bachilleratos diversificados y fue como El Salvador en un momento trató de, no sé si se acuerdan, bueno, yo no estaba activa en la vida laboral en ese momento, pero sí había como toda una apuesta a que El Salvador se convirtiera en un país industrializado, maquilero y demás. Entonces la gente tenía que salir rápido, ¿no? de la escuela y tal, y entonces se hicieron, en lugar de todos los bachilleratos diversificados que habían, antes había bachillerato en música, bachillerato en artes, bachillerato en física, en letras, en matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de que fuera así, lo hicieron 2 bachilleratos, el general y el técnico, y entonces para que la gente saliera más rápido, supuestamente se integrara a la vida laboral. Oh, sorpresa, no toda la gente salía, o sea, sí la gente salía rápido, pero no todos se podían integrar a la vida laboral con un trabajo digno, con un salario digno, legal, con condiciones. Y lo cierto es que en el mundo no toda la gente debería de pasar por la universidad, y además las carreras en El Salvador siguen siendo las mismas que hace décadas. Entonces, aquí la oferta educativa no ha crecido como sí obviamente ha crecido la oportunidad, porque ha ido creciendo exponencialmente la oportunidad de entrar a la universidad, pero salir de la universidad y graduarte es el otro reto. Y luego conseguir un trabajo en lo que tú estudiaste. O sea, no solamente es la carrera, sino la salida laboral, a dónde está. Y esta reforma educativa creo que ya se puede evaluar y al contrario encapsuló la manera en la que se aprendía en las clases, en la escuela, y encapsuló varias ideas, ¿no? Los maestros quedaron sin capacitaciones, los maestros quedaron sin recursos. El presidente mostraba ese día varias escuelas. Yo creo que no hay que contarles, o sea, cualquier salvadoreño ha visto las condiciones de las escuelas públicas en El Salvador, y él bien lo decía, o sea, no vamos a hablar del tiempo de los 80, vamos a hablar todavía de los 60, 70, en donde todavía estaba el PCN, y ellos fueron de los pocos que hicieron inversión en infraestructura educativa en ese momento, y desde ahí básicamente no ha habido inversión. Entonces, tenés un sistema completamente quebrado, un sistema educativo que no funciona, un sistema educativo que invisibiliza a los niños y a las niñas, que son al final los beneficiarios del sistema educativo, que no está engranado con la comunidad, que no está engranado con las familias, y que incluso se politizó en el territorio. Los consejos estudiantiles se politizaron y era como, bueno, ahora gobierna tal partido, entonces todos van a ser de este partido y van a responder a esto, cuando la educación y cultura tienen que alejarse lo más posible de la politización, porque al final eso no hace bien al desarrollo mismo del país. Entonces, no solamente es la infraestructura, la inclusión de la primera infancia como parte de los beneficiarios. O sea, existe la primera infancia por primera vez en Crecer Juntos, se reconoce, se hace una definición, se da una obligación al Estado para invertir en primera infancia, una obligación también desde Crecer Juntos, y por eso era tan importante tener primero la base legal y luego empezamos a hacer como todo lo demás. La primera dama así lo diseñó, y de hecho mi nueva escuela era el principio, si se podrán acordar. Este era un proyecto que iba a solamente rescatar la infraestructura de los centros educativos, pero luego en su momento la primera dama dijo no, tenemos que, y el presidente obviamente, tenemos que hacer una reforma educativa, porque mientras más escudriñamos dentro de cómo está la educación en El Salvador, más nos damos cuenta que es necesario cosas tan básicas como que los cuentos que van a leer nuestros niños y niñas sean cuentos salvadoreños, que la literatura sea
salvadoreña, que podamos hablar de las cosas que no se hablaban antes, que la historia se cuenta desde otro lugar, no solamente desde que aquí no había nada y fuimos colonizados, no, aquí habían civilizaciones que estaban desarrolladas de otra manera y sí vivimos un proceso de colonia y eso nos dejó todas estas otras implicaciones sin satanizar nada y hablando solamente pero de la historia, pero también contando las cosas desde el mismo lugar. Cosas tan sencillas como no hubo bandos ganadores en el proceso de paz, al contrario, fue un desgaste y hubo un desgaste internacional y tenían que cerrar. Hubo intervención, por supuesto que hubo intervención extranjera en ese momento. Se estaban peleando luchas que probablemente no eran tan nuestras, pero nos convencieron de que eran nuestras. Y todo este tipo de información, la formación docente es súper importante, la renovación de la currícula, el ingreso de la tecnología a las aulas. O sea, en El Salvador no habían computadoras en las aulas, ahora con enlaces con la educación, todos los niños y niñas tienen ya su computadora con acceso a internet, pero a veces en la escuela no hay acceso a internet o cosas tan sencillas como lo decía el mismo presidente, no hay donde cargar una computadora. Entonces, todo esto tiene que mejorarse, además de la salud y la nutrición en las escuelas. Vicepresidenta, es que ni siquiera existían paredes, ventanas adecuadas. Recuerde que lo que se dijo, parecían penales las aulas escolares. Agua. Lo dijo un funcionario, parecían penales, Sí. desgraciadamente, donde estaban nuestros niños. Yo quiero que veamos cómo se encontró el sistema escolar, el gobierno del presidente Nayib Bukele, cómo lo encuentra hace 3 años que inicia. Veamos las siguientes imágenes. Incluso la falta de maestros, como bien lo decía el presidente, nosotros tenemos que, la reforma de pensiones es necesaria y sobre todo para favorecer algunos sectores. Es decir, nosotros no podemos incluir más maestros dentro del sistema educativo público porque no hay espacio. Los maestros se jubilan, pero tienen que seguir trabajando porque no son capaces de cubrir con sus gastos necesarios de vida con lo que las AFPs hoy por hoy les dan de pensión. Y así está colapsado realmente todo el sistema público en general. Entonces, es necesaria la renovación, pero debe de ir acompañada con proyectos claros y específicos. A mí me llama bastante la atención porque muchos de nosotros decimos siempre, El Salvador, yo creo de verdad que los niños y niñas que se han graduado de esas escuelas son sumamente resilientes. Así es. Porque las condiciones no eran las adecuadas para aprender, aún así ellos aprendieron. Así es. Y salieron y aplausos. Sin embargo, hay una cosa con la resiliencia que es bien interesante y es que sí, si bien es cierto, es tu capacidad para sobreponerte a los grandes problemas, también es cierto de que uno cuando tiene que sobreponerse a esos grandes problemas no se los buscó uno. Entonces, el país ha estado forzando a sus niños, niñas y adolescentes a que tengan que esforzarse 4 veces más, 5 veces más, porque las condiciones son tan difíciles y son realmente, o sea, cualquiera se desanima simplemente con pensar que esa es tu escuela y ahí vas a tener que ir a estudiar, sin embargo van porque la necesidad de aprender es más grande que cualquier infraestructura. Entonces, bien lo decía el presidente, inicia esta gran reforma educativa, Mi Nueva Escuela, nueva infraestructura, inclusión de la primera infancia, formación docente, currículo renovado, tecnología, salud y nutrición. Ahora, lo que se va a garantizar de aquí a 5 años que nosotros logremos terminar esta gran apuesta y esta gran reforma, porque va a ser paulatina, es la igualdad de oportunidades, más no la igualdad de resultados, y eso va a depender de cada uno de nosotros y de el apoyo que nosotros como sociedad podamos darle a estos niños, niñas y adolescentes para que salgan adelante y, como lo dijo la primera dama, empecemos desde el principio y no perdamos ni una generación más. Entonces, esto va a ser una apuesta de país y yo creo que todos nos tenemos que sumar a ella, porque no porque yo no tenga un hijo en una escuela pública no sea necesario que se apoye realmente toda esta apuesta de Mi Nueva Escuela. Es, por supuesto, una inversión millonaria
son cientos de miles de millones de dólares los que se necesitan. Tenemos financiamiento para iniciar, pero yo sé que vamos a seguir encontrando este financiamiento. La inversión en educación ha ido subiendo cada año. Nosotros la encontramos con un 3.7 del PIB nacional, y eso que era el profesor, ¿verdad? Era el presidente. Luego subió por primera vez en 2020 al 4.1, luego al 5, luego al 5.1. Entonces hemos aumentado un poco más de 500 millones, 500 mil millones de dólares en inversión en educación, y aún así no logramos cubrir con todo, y tenemos el apoyo ahora de la cooperación del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano. Entonces, realmente es importante entender que estas son las apuestas que como país tenemos que hacer, y estas son las verdaderas inversiones en las que El Salvador se tiene que concentrar. Definitivamente destacar la resiliencia de pobladores en estos municipios tan azotados por las pandillas, como usted lo señala: Soyapango, San Martín, Cojutepeque, Panchimalco, tantos municipios que, a pesar del asedio de las pandillas, a pesar de la amenaza, a pesar de no contar con un centro escolar digno, tenemos muchísimos profesionales, muchísimas personas que han salido adelante. Hoy por hoy, muchísimos emprendedores que se convierten en la esperanza de nuestro país. Serán intervenidas más de 5,000 escuelas, usted ya lo dijo, es un presupuesto millonario, pero es el presupuesto por el que tanto hemos esperado, y se lo digo como ciudadana, vicepresidenta, y es el presupuesto que nos merecemos, y es el presupuesto por el que estamos los salvadoreños pagando impuestos día con día. Así es, o sea, en ningún momento va a ser un gasto público, todos tenemos que verlo como una inversión. Sé que a veces es difícil programarse las inversiones porque no ves el resultado en este momento, pero bueno, en Nahuizalco ya van a tener 2 centros escolares completamente renovados, y así se va a ir trabajando en todo el país realmente, porque los 5.150 centros escolares que el presidente anunciaba están realmente en todo el territorio salvadoreño. Luego, y esto es solamente la reparación, o sea, vamos a hacer que van a quedar prácticamente nuevos, pues algunos mejor botarlos y volverlos a hacer para que queden con las condiciones necesarias para los niños y niñas para que puedan estudiar. Y también eventualmente habrá la necesidad de ir construyendo más y más. O sea, lo ideal acá es que cada niño y niña tenga un centro educativo cerca de su casa, casi domiciliar, para que pueda ir. Soñemos con El Salvador en el que los niños y las niñas puedan caminar a sus centros educativos. ¿Se logrará aplicar, vicepresidenta, que a mí me llena de emoción, se logrará aplicar lo que tanto insiste el presidente, en que lo público no debe de ser menor que lo privado? En lo privado, por supuesto. O sea, desde cosas tan sencillas como los libros que van a estar ahí adentro, los pupitres que van a estar ahí adentro. El Salvador es bien interesante porque es de los países en los que la violencia social está ligada a la pobreza. No así otro tipo de países, incluso Nicaragua. Nicaragua tiene un crecimiento económico mucho menor que El Salvador, y aún así no tiene un problema de violencia como lo tenemos nosotros. Solo por ponerte un país bien similar, digamos, y de la misma región, para que no hablemos de otros países de otras regiones. Sin embargo, El Salvador está completamente ligado la violencia a la pobreza, a la falta de inclusión y por supuesto a la falta de oportunidades. Tú no ves niños de escuelas bilingües que pertenezcan a las pandillas. Tendrán otros problemas, no voy a decir que no tienen problemas, tendrán problemas, pero son de otra índole, no están ligados a las pandillas, a la delincuencia común, digamos. Entonces, esto también te da un termómetro de cómo en El Salvador la diferencia económica y social es lo que ha hecho también que la brecha de la desigualdad es más amplia aún. Tenemos una clase media muy pequeña y entonces estamos divididos entre la clase alta y la gente que no tiene nada. Entonces, en verdad, es obligación del Estado poder disminuir esas brechas y poder hacer inversiones, no para que, bueno, ahí les queda la escuela para que vayan, pero si ahí tienen una escuela, o sea, si hay 5,000 escuelas, sí, pero las escuelas tienen que ser de calidad, la educación, sobre todo el contenido. Si el contenedor debe ser de calidad, imaginemos el contenido, o sea, ¿cómo vamos a pensar que un niño o una niña van a tener las mismas oportunidades en un mundo tan globalizado como ahora si no tienen salud y nutrición
de la misma calidad que puede tener cualquier otro niño cuyos padres sí lo puedan pagar. Entonces, los privilegios funcionan así, ¿no? O sea, si todos iniciamos en el punto cero, hay niños y niñas que pueden iniciar una carrera de 40 kilómetros en el kilómetro 20, pero la mayoría de los niños inician en el kilómetro cero. Entonces, tenemos que, como Estado, poder empujar a esos niños para que terminen la carrera y para que se den cuenta que existe la carrera. Entonces, esos son los pocos, más bien, las grandes contribuciones que tenemos que hacer como país, y sabemos que 5 años son pocos para hacerlo, pero esto va a continuar. Entonces, solamente Mi Nueva Escuela, la implementación de Mi Nueva Escuela son 5 años. Y en esos 5 años, nosotros tenemos que asegurar que El Salvador va a crecer y que esta inversión pública no se va a perder. El presidente lleva ya 3 años de gobierno. Habrá que ver cómo se le da continuidad a cada uno de estos proyectos, vicepresidenta. La continuidad va a ser sumamente importante, y también va a ser importante que estos proyectos sean cuidados por la población salvadoreña, que al final son los soberanos y son los que deciden quién va a estar a cargo de la gestión y manejo de estos proyectos. Ahí tenemos en pantalla el incremento de presupuesto en educación que usted señalaba, vicepresidenta. Lo tenemos que en el año 2018 teníamos esta cantidad de 932.6 millones, subió un 3.7%, y ahí lo vemos, a 997 millones, después subió a 1.039, 1.345.88, y finalmente alcanzamos el 5.1% del PIB con 1.472.23. El presidente lo ha dicho, y también el ministro de Hacienda, histórico el incremento del presupuesto para educación, y esto que en medio de una pandemia mundial, y se ha logrado hacer este esfuerzo y brindar el dinero a donde debe de ser invertido. Así es. O sea, en este momento, miren, no hay ningún país que se pueda costear la corrupción. Esto es una verdad. Sin embargo, El Salvador, cuando tú robas dinero de los salvadoreños, tú le estás quitando la oportunidad a cientos de miles de salvadoreños. Y entonces yo creo que el delito se agrava todavía más, ¿no? Muere gente por el dinero que cualquier funcionario se pueda robar. Se pierden oportunidades, niños no logran su desarrollo completo, gente se queda sin hogar. Es dramática la consecuencia de robar en un país en vías de desarrollo y de robar en un país en donde no sobra nada, sino que al contrario, todos estamos poniendo las prioridades, y eso es lo que tiene el presidente y la primera dama. Se enfocan en las prioridades, y la verdad es que nunca sobra, y todo es prioritario, pero a veces lo urgente se come lo importante. Entonces, qué bueno que los fondos que antes iban para maestrías privadas, ahora estos fondos puedan ir para la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes en todo el territorio nacional. Así es, y entendemos que les pueda molestar algún sector de la población, pero bueno, somos más los que necesitamos que esto se invierta donde en verdad la población salvadoreña lo necesita. Se me acabó el tiempo, vicepresidenta. Quería que habláramos de las medidas económicas que ustedes siguen apoyando desde la Asamblea Legislativa. Tal vez en unos segundos me puede decir si los salvadoreños seguiremos contando con el apoyo de los votos para que estas medidas económicas que han sido impulsadas por el presidente desde marzo sigan apoyándonos. Por supuesto, en la plenaria pasada nosotros ratificamos la renovación de todas las medidas económicas que se habían tomado, la exoneración de los aranceles de la importación, la eliminación de los aranceles de la importación de carne también, bueno, la estabilización del precio de la gasolina, pronto también este mes viene la estabilización de los precios del gas propano, que también están dentro de las 11 medidas, y sepan que estamos trabajando junto al Ejecutivo para que estas medidas sigan funcionando, porque en el mundo la economía está fluctuando, y en verdad nosotros poco podemos hacer más que tratar de contener lo más posible el efecto en el bolsillo de las familias salvadoreñas. Gracias, vicepresidenta, por haber estado conversando con toda la audiencia de Entrevista AM. Han estado escribiendo en las diferentes redes sociales. Gracias. Sin duda, escriben muchos. Ahora sí tenemos asamblea.
es lo que dice la población salvadoreña. Así que gracias. Espero que conversemos próximamente de nuevo de mi nueva escuela, que sin duda es un tema que apasiona muchísimo, que apasiona a la primera dama de la República, le apasiona a usted como vicepresidenta de la Asamblea. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto poder contarles cuál es el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea y sobre todo apoyando la gobernabilidad del presidente Bukele y todos los proyectos de la primera dama de la República. Así que muchísimas gracias.